Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de la Gemara, el Dafio mío. Hoy vamos a estudiar página 25. Y con ello vamos a concluir el tercer capítulo de Masejet Megillah. Mañana comenzaremos el cuarto y último capítulo de la Toshe. Comenzamos la Mishnah y dice, Haomer, la persona que en su tefilá, en su oración dice, Yevareju Tovim, es decir, que te bendigan los buenos. Harezo derech aminut. Es decir, eso es un tipo de herejía. ¿Por qué? Porque es como si estuviese diciendo que solamente los buenos te van a bendecir, pero los malos no. Y nosotros aprendemos que también los malos bendicen a Hashem. ¿Por qué? Aprendemos de la gelvená, de esa hierba que se ponía en el ketoret, que era una hierba que de por sí sola daba mal olor, pero formaba parte del ketoret y se juntaba con los otros que daban buen olor, y así todos juntos podemos acomodar nuestras acciones para el bien. Entonces, tanto los buenos como los malos. El que dice en la tefila, alcanzi por yagiur rajameja, es decir, hasta el nido del pájaro llega tu misericordia. Es decir, está hablando que Hashem tuvo compasión de los pájaros porque está la mitzvah del cancipor, del nido del ave. Bealtov, y Iskor Shemeja, y por el bien voy a recordar tu nombre, o el que dice Modim Modim, es decir, cuando estamos diciendo Modim Anachnulach, Modim Modim Anachnulach, ¿qué pasa con todos ellos? Meshatkinoto, se los hace callar. La Gemara va a explicar cada uno de estos casos cuál es el problema de lo que se podría llegar a entender. Amejaneba Arayot, la persona que da apodos a las arayot en las relaciones incestuosas prohibidas. Meshatkinoto, vamos a ver también a qué quiere decir, que en lugar de donde dice Airbata vieja lo te galé, la desnudez de tu padre no revelarás, y va a decir, no, en realidad no se refiere a la desnudez, no se refiere a tener relaciones con, sino que se refiere a contar los secretos o dar algunas explicaciones que alejan del sentido real del versículo. A esas personas, Meshatkinoto, perdón, se le hace callar. A Omer, el que dice, perdón, el que dice, Umizarajalos y ten la Biblia mole. Dice, hay un versículo que nos dice, de tus descendientes, de tus hijos, no los harás pasar delante del molej. El molej era un tipo de abodazara. ¿Y qué es lo que hace? Él interpreta el versículo y dice, Lotiten le abará be aramiyuta, es decir, no vengas a casarte con una mujer no judía y a tener un hijo, que ese hijo va a ser dedicado a la idolatría. Meshatkinoto biznifa, es decir, se le hace callar de manera inmediata, o sea, con rudeza, por así decir. Un segundito, perdón. Muy bien, entonces hasta aquí llegaba la Mishnah. Vamos a ver lo que nos dice la... Perdón, creí que cerré el micro. Vamos a ver entonces la Gemara a partir de ahora. Dice así, Bishlama, pregunta la Gemara, yo entiendo bien el tema de Modim Modim, de decir que no se debe decir Modim Modim, hay que callar a la persona. ¿Por qué? De Mejaz de Kishter Reshuyot, porque parece como si hubiese dos Reshuyot, dos deidades. Modim a uno y Modim al otro. Al Tobi, Zakar Shemehanami, también, por el bien yo te voy a recordar tu nombre. También entiendo que se le calle de Mashma, que es lo que se entiende. Al Tobin, al Raló, por lo bueno sí, voy a agradecer a Dios, pero por lo malo no. Utnani, enseñamos en una Mishnah, en Masejet Berajot, Hayab Adam le bareja la Ra'a, que Shum me bareja la Toba. La persona tiene que agradecer, bendecir a Dios por las cosas malas que le ocurren, igual que bendice a Dios por las cosas buenas que le ocurren. Ela, entonces, alcanzi por Yagiur Rajameja, pero aquel que dice, hasta el nido de pájaro llegó tu bondad, tu misericordia. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, pligue B, discuten sobre ello, Trea Morae Bemaraba. En la tierra de Israel discutían 12 Moraim sobre esto. Rabbi Yossi, Barabín, Rabbi Yossi, Barzibda, de vida. Cada uno tenía su punto de vista. Hadamar uno decía, mi pene, Shemetil Kina, Bemase Bereshit. Es decir, estás dando como envidia entre los animales, porque solamente por los pájaros Hashem se preocupa. Y viajó. Hadamar, y el otro dice, mi pene, Sheose, mi dotav Shel HaKadosh Baruj Hu Rahamim, porque está haciendo
que las cualidades de Hashem se conviertan en un acto de compasión y en realidad, como dice Rashi, ven a la Gezerot. Es decir, ¿por qué hay una mitzvah del Kansipor? Porque tenemos que ser buenos, porque Hashem quiere que seamos buenos, de tener compasión de los pajaritos. No, es una mitzvah. Es una mitzvah que tenemos que aceptar para poner sobre nosotros su yugo y cumplirla independientemente de cualquier tipo de pensamiento, porque Hashem solamente nos lo ordenó. Continúa la Gemara y dice, de Nahid Kame de Rabba. Un Shaliach Zibur que hizo de Shaliach Zibur delante de Rabba. Ve Amar, y dijo en su tefilá, dice, Atajasta al Kansipor, Atajus Velajem Alen. Tú que tienes compasión del nido del pájaro, ten compasión por nosotros. Amar Rabba, dijo Rabba, Kama Yada Jaime Rabanan, de Ratsuy el Emare. Es decir, Rabba dijo sobre este Shaliach Zibur, dice, uy, ¿cuánto sabe? ¿Sí? ¿Qué tal mi jajam? Que sabe cómo hacer que Kadosh Baruj Hu nos escuche y tenga compasión de nosotros. Amarle a Valle, le dijo a Valle que estaba con él. Veja meshatkinoto tnan, pero la Mishnah nos dice que tenemos que mandarle callar. Entonces dice, lejadude, le abaye, jude de bae. En realidad, Rabba sabía que era así, pero en realidad lo dijo así para que Abaye despertase y afilarle, por así, lejadude, es decir, ponerle alerta de que en realidad había que callar a esa persona. Au de Nahid Kame de Rabbi Hanina Beamar, un shaliach que estuvo delante de Rabbi Hanina y dijo, Hakel, Hagadol, Agibor, Beanurah, Haadir, Beahazak, Beamitz, es decir, en la midá, ¿verdad? Lo que no, lo que Abotenu, lo que Abraham, lo que Isaac, lo que Jacob, Hakel, Hagadol, Agibor, Beanurah, ¿verdad? Decimos así en la primera verajá de la midá. El que dijo, él empezó a añadir. Dijo, el grande, Agadol, Agibor, el poderoso, el Norá, el temible, Hadir, el maravilloso, el Hazak, el poderoso, el Amitz, el valiente. Amarle, le dijo a Rabbi Hanina, Seyamtinhu, le shabje de Maraj, ¿ya acabaste de alabar a Dios así? ¿Sí? Hasta, Hane Tlata, y lo de Katbinhu, Moshe, Beoraita, Beatu Keneset Kedolá, Betatkinhu, dice, Anan lo amrinan lehu. Dice, ¿sabes qué? Mira, las tres primeras que has dicho, aquel Agadol, Agibor, Beanorá, si no fuese porque Moshe Rabenu lo escribió en la Torá y vinieron los sabios de la gran asamblea y lo fijaron en la tefila, Anan lo amrin, no seríamos capaces de decirlo ni siquiera. Veat, Amar Kulehai, y tú vienes y añades así libremente, porque sí. Dice, ¿a qué se parece esto? Mashal, de Adam Shayulo, Elef Alfe Alafim Dinarez Zahab. Esto se asemeja a una persona que tenía miles de millones de monedas de oro. Veayu Mekalsin Oto, y se venía a alabar, la alababan y decían que tiene dinare keset, que tenía monedas de plata. Lo que no hay hulo, ¿acaso no es un desprecio para él? Si tiene miles de millones de monedas de oro y le dicen, tiene un poco de calderilla. De la misma manera, Akadosh Baruj Hu, que tiene todas las alabanzas posibles en el mundo, si te pusieses a empezar a alabar a Hashem no acabarías. Si solamente dices unas pocas, porque a ti te apeteció, entonces seguro que le vas a faltar al respeto, porque te vas a dejar cosas sin decir. Ahora, ¿por qué decimos aquel Agadol Agibor de Anorá? Porque Moshe lo escribió en la Torah. Y sobre eso nos podemos basar. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Hakol Bide Shamayim, Chutz Migirat Shamayim. Es decir, todo lo que las subidas y bajadas de la persona son decretadas sobre ella del Shamayim, por mano de Akadosh Baruj Hu, salvo Yirat Shamayim. Es decir, que no decretó sobre él si va a ser temeroso del cielo o no, sino que está en manos de la persona esto. Sheneimar, como dice el versículo, Beata Israel, Mashem lo queja, Shoel Meimach. ¿Qué es lo que Dios te pide de ti? Dice aquí, Imleir out. Solamente te pide que tengas temor de él. Es decir, que eso es lo que depende de nosotros.
Ahora, pregunta de hermana Miklal, de Yirat Milta Zutre y dice, ¿acaso el temor del cielo es algo pequeño? Es decir, ¿por qué? Porque dice el versículo, Kim, solamente te pide que tengas Yirat Shamayim, como si fuese poco. Entonces dice, en realidad sí. Le cabe Moshe Rabenu, Milta, Zutrete, y realmente para Moshe era algo muy sencillo. Mashallah Adam, esto se parece a una persona. Shemabakshim Hemenu Keligadol, se le pide que nos dé un utensilio grande. Veyeshlo, y tiene ese utensilio grande. Dome Alab, Kijlikatan, entonces para él le va a parecer como que le están pidiendo algo pequeño, algo fácil. Sin embargo, dice una persona que se le pide un kelikatán, dame un utensilio pequeño, venlo y no tiene, Dome Alab, Kiklikadol, se le parece como si le está pidiendo algo que está fuera de su alcance. Amar Rabizera, dijo Rabizera, Haomer Shema Shema, la persona que dice Shema Shema 2 veces, Shema Shema Israel, que Omer Modim Modim Dam, es lo mismo que si dijese Modim Modim, como hemos dicho en la Mishnah. Pregunta de Gemara Metive, tengo una objeción. Akoret Shema Bejofla, una persona que lee la Shema y la dobla. Arze Megune, es decir, es algo despreciable. Entonces, ¿qué dice la Gemara? Dice, Megunehu de ave. Lo que nos está diciendo la verdad es que es Megune, despreciable. ¿Sí? Lo Meshatkinle. No nos está diciendo que hay que mandarle callar. Responde la Gemara y dice, lo calla, no hay dificultad. De amar Milta, Milta, Betanele. Es decir, cuando viene y dice una palabra y después vuelve a decir la misma palabra, en ese caso le mandamos callar. Y el otro caso, de amar Pesuka, Pesuka, Betanele. Es decir, la Bereitá nos está hablando cuando la persona repite todo el versículo. Shema Israel Hashem lo que no Shemejat, Shema Israel Hashem lo que no Shemejat. A eso se le llama que es Megune. Amarle Rapapa le Raba, le dijo Rapapa Raba, Bedilma, lo mejor, Maikara, lo que date. Dice, ¿por qué está mal? A lo mejor dijo Shema Israel Hashem lo que no Shemejat y no puso intención. Y entonces ahora vuelve a repetir el versículo para poner Kavaná. Dice, Ashta, que bandate, ahora sí que puso Kavaná. Amarle, Jabruta, Klape Shmaya. Dice, ¿qué pasa? ¿Que Dios es tu amigo? ¿Que vas a decir, vas a hablar con él, vas a orarle y le vas a orar sin concentrarte antes y sin saber lo que vas a decir? Y dice, espera, que te lo repito, porque no lo dije bien. Y lo meja vendate, mijínale, be arzafta de nafja, ad de mejabe vendate. Dice, ¿sabes qué? Si no estás concentrado, da golpes con el martillo, ¿sí? O sopla con el fuelle del herrero hasta que realmente te concentres y a partir de ahí empieza a orar. Dijimos en la Mishnah, Mejane Be'arayot Meshatkinoto, la persona que viene a dar apodos a las prohibiciones de las relaciones incestuosas, es decir, a explicar de una manera diferente. Tana Rabbi Yosef, así enseñó Rabbi Yosef, Kelon Aviv Uklon Imo lo llegaré. Es decir, cuando dice Herbata Vija Virbet Meja, la desnudez, y no se puede tener relaciones con tu padre o con tu madre. Él ¿a qué se refiere que le estás haciendo Mejané? Que dice Escalón Aviv, la vergüenza de tu padre y la vergüenza de tu madre no revelarás. A Omer, el que dice, Umidarajalo titen la vir la molej, de tu descendencia no des para que pase delante del molej, que era un tipo de idolatría, dijimos, dice Tana de Rabbi Ishmael, se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael, Be Israel haba a la kutit, veolit mimena, ben la bodazara, akatum medaber. Es decir, está hablando el versículo de un Israel que tiene una relación con una kutit y nace de ellos un hijo que es destinado a la idolatría. De eso está hablando el versículo. Muy bien, siguiente Mishnah. Nos dice así la Mishnah. Nos va a hablar ahora de algunos versículos que son un poco problemáticos y si se pueden leer y traducir o no. Dice así la Mishnah. Maaser Reubén, lo que aconteció con Reubén, es decir, tras la muerte de Rachel, Reubén tomó la cama de su madre, de Bilhá, perdón, la sirvienta de Rachel, y la sacó.
¿sí? Y hay quien dice que a eso se refiere que tuvo relaciones con Bilha. Perdón. Dice, Nikra velo metargem. Es decir, se va a leer en la Torah, pero el traductor no lo va a traducir. Maaseh Tamar, lo que pasó con Tamar y Yehudá. Es decir, Yehudá que tuvo una relación con su nuera, Tamar. Nikra umetargem, se va a leer y se va a traducir en el Bet Knesset. Maaseh Egel Arishon, lo que aconteció con el becerro de oro en primera instancia. Nikra umetargem, se lee y se traduce. Y en segunda instancia vamos a ver lo que es, lo va a explicar la Gemara. Nikra velo metargem, se va a leer pero no se va a traducir. Birkat Kohanim, Maaseh David de Amnon, Nikraim velo metargemim. Es decir, el Birkat Kohanim, lo que ocurrió con David y Amnón, en realidad vamos a ver con David y Absalom, se lee pero no se traduce. La Gemara va a explicar por qué. Dice, Emaf tienen ba Merkabah, no se hace la aftará, no se hace una aftará de Maaseh Merkabah, es decir, la visión del carruaje divino de Yefeskel. Pero la viuda matir, y la viuda lo permite. En realidad nosotros hacemos la aftará de la Merkabah en Shavuot y en Parashat Yitro. Rabbi Eliezer Omer, dijo Rabbi Eliezer, Emaftirim beodá et Yerushalayim, no se hace una aftará de la profecía de Yehezkel sobre Jerusalén, que viene a traer las acciones negativas de Jerusalén. Es decir, habla de manera despreciativa de Jerusalén, y por el cabo de Jerusalén no se lee esta parte del Naví como una aftara. Muy bien, dice la Gemara, Tanur Rabanan, enseña nuestros sabios en una breita. Yesh, Nikra y Mumetargemin. Hay algunos versículos que se leen y se traducen. De Yesh, Nikraim, Velo Metargemin. Y algunos se leen, pero no se traducen. De Yesh, Lo Nikraim, Velo Metargemin. Y algunos ni se leen ni se traducen. Entonces va a explicar la Gemara. Dice, El Unikraim Metargemin. Estos se leen y se traducen. ¿Cuál es la señal para acordarte? Balat Akan Nashfa. Simán. Ese es el Simán. Es decir, las letras primeras de los Pesukim que vamos a ver ahora. Maaseh Bereshit, Nikra Metargem. La creación del mundo. Tanto se lee como se traduce. Pregunta la Gemara Pshita. Dice, bueno, ¿y por qué no? Evidentemente. Dice, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Atule Shayule, male mala, male mata. Dice, porque si yo empiezo a hablar de la creación del mundo, la gente va a empezar a preguntar, ¿qué es lo que hay por encima de Dios? ¿Qué es lo que hay por debajo de Dios? ¿Qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que había después? Son cosas que no conocemos y no tenemos por qué conocer. Male Ifnim, male Ajor. Entonces, podría haber pensado que no se lee ni se traduce. Kamash Malan, que no sospechamos por esto. Maselot, usted benotav, Nikra u Metargem. Lo que ocurrió con Lot y sus dos hijas. Tanto se lee como se traduce. Pshita, evidentemente, ¿por qué no? Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Dice, Nehush lejabod de Abraham, porque esto va a venir en perjuicio del honor de Abraham, porque a fin de cuentas, Lot era de la familia de Abraham. Kamash Malan, que no sospechamos sobre esto. Maset Tamar viuda, Nikra Metargem, lo que ocurrió con Tamar y Yehuda, se lee y se traduce. Pshita, evidentemente, ¿por qué no? De tema que es lo que yo podía haber dicho. Lejus le acabó de Yehuda. Dice, bueno, es un golpe para el honor de Yehuda. Dice, no. Kamash Malan, que no. Ven y aprende de aquí, que no es así. Shebajehu de Ode. En realidad es una alabanza para Yehuda. ¿Por qué? Porque Yehuda reconoció su error. Entonces, reconocer nuestros errores es algo bueno, es una alabanza, digno de ser alabado. Y por eso leemos y traducimos lo que ocurrió con Yehuda y Tamar. Maaseh Egel Arishon, lo que ocurrió con el Egel, con el becerro de oro. Nikra Umetargem, es decir, la primera parte de todo el relato del Maaseh Egel. Pshita, evidentemente, Mau de tema, que es lo que yo podía haber dicho. Lejus lejebodam shel Israel. Voy a preocuparme del honor del pueblo de Israel. Es decir, hicieron una transgresión muy grave, mejor vamos a ocultarla, no la decimos y que escondámoslo debajo de la alfombra. Kamash Malan, que no. Kol sheken de Nijaleo, al contrario, reconocer nuestros, es bueno que se lea.
de Javia Leu Capara, porque eso les provoca una expiación. ¿Por qué? Porque cuando se lee y se van a sentir avergonzados por lo que hicieron, entonces eso va a servir de expiación. Dice Kelalot u Berajot. Las Kelalot y las Berajot. Que están es decir, la parashá de la Tojajá, en Bejucotai y en Kitabó. Nikraim u Metargim. Se lee y se traduce. Shita, ¿por qué no? No de tema, creo que yo podría haber dicho. Nehush Dilma, podría haber sospechado. Atule Meevad, Meaba, Umeir A. Es decir, yo podría haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a esperar que la gente ame a Hashem por amor. Es decir, Mitoch Abata Sehat, por amor a la recompensa. Umeir A, o por el temor del castigo. Es decir, si yo leo estas Kelalot y estas Berajot, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a entender la gente? Si te portas bien, Dios te va a dar cosas buenas. Si te portas mal, Dios te va a dar cosas malas. Entonces, ¿por qué voy a servir a Hashem? Porque yo quiero las cosas buenas y no quiero las cosas malas. ¿Sí? Kamash Malan, que no. Que a pesar de que lo leamos así, no sospechamos que la gente cambie su relación en su cumplimiento de las mismas solamente por el miedo al castigo y por el amor a la recompensa. Azharot veonashim, es decir, todas las advertencias y los castigos que aparecen en la Torah, Nikraim u Metargim, se lee y se traduce. Pshita, evidente. Mao de tema, Nehush, Dilma, a lo mejor yo podría haber sospechado. Paiga de Ataihu de Tzibura. Es decir, a lo mejor se van a sentir débiles el público, es decir, de repente va a darse cuenta que si no cumplen va a haber castigos y van a decir, ay, ay, ay de nosotros. Es mejor disfrutar de este mundo con todo lo que queremos y de todas formas al final vamos a ser castigados, pues seremos castigados. Kama Shemaran, que no sospechamos que la gente piense eso. Masé Amnon Betamar, Nikrau Metargem. Lo que ocurrió entre Amnón y Tamar, es decir, Amnón y Tamar, Amnón violó a Tamar. Se lee y se traduce. Y de la misma manera, Maaseh Absalón, lo que ocurrió con Absalón, que tuvo relaciones con las esposas de su padre David, Nikrau Metargem, se lee y se traduce. Pshita, evidente. Más de tema que podía haber dicho. Lehush, Leikare de David. ¿Sabes qué? Vamos a preocuparnos por el honor de David Amelech. Kamash Malan, que no es un desprecio. Maaseh Pilegesh Bagivá. Lo que ocurrió con la concubina de Givá, lo estudiamos al final del tratado pasado, del tratado de Ta'anit, ¿sí? Que era que cuando hubo la guerra civil con la tribu de Benjamín, porque los habitantes de Benjamín habían violado a una mujer y el marido vino a reclamar justicia, ¿sí? Si se quieren recordar pueden ver el sillón de Masejet Ta'anit. Dice, Masé Pilegesh Bagivá, Nikrau Metargem, se lee y se traduce. Shita, evidentemente, Mau de tema, ¿qué podía haber pensado? Lejos le acabó de Binyamin. Vamos a preocuparnos por el honor de la tribu de Binyamin. Kamash Maran, que no. Ven y aprende aquí que no es necesario preocuparse por eso. Para la profecía de Yehezkel que dice, Odai Jerusalén, eto abotea, hazle saber a Jerusalén lo despreciable que es, que está en el libro de Yehezkel, dijimos, Nikrau Metargem, se lee y se traduce. Shita, dice, eso es evidente. De Afuke, ni de Rabbi Eliezer. Esto entonces viene a excluir lo que dijo Rabbi Eliezer. Que no se lee esto. De Tania, como se enseñó una verita. Masé, Beadamejad, Sheya Korele Mala, mi Rabbi Eliezer. Ocurrió una vez que había una persona leyendo junto a Rabbi Eliezer justamente este capítulo de Yehezkel. Oda Yerushalayim meto abotea. Amarlo le dijo, Achatá bodek, meto abot Yerushalayim, Teudok meto abot imeja. Dice, ¿sabes qué? Antes de venir a verificar cuáles son los errores de Jerusalén, ¿sí? Los inmundicias de Jerusalén, ve e investiga cuáles son las inmundicias de tu madre. Batku, Aharab, verificaron sobre esta persona, Matsubo, Shemetz Pasul, y encontraron que había realmente, efectivamente, una sospecha de que era Mamzer, de que era un hijo bastardo. Muy bien. Segundo caso.
Todos estos eran que se leían y se traducían. El Unikraim velo metargemim. Estos se leen, pero no se traducen. ¿Cuál es el simán? Para acordarnos. Ra'abdan simán. Maaser Reuben, es decir, Reuben que tomó la cama de Bilhá y la sacó. Nikra velo metargem. Se lee, pero no se traduce. Maaseh, y ocurrió una vez de Rabbi Hanina ben Gamliel, Shalach le Kabul. Rabbi Hanina ben Gamliel se fue a Kabul. No sé si es el Kabul de hoy en día, pero podría ser. Veía correr Hazán a Knesset y estaba leyendo el oficiante, el versículo justamente este, Vaihi, Bishkon, Israel, Bares Azot. Cuando estaba sentado Israel en esa tierra. Vayelech Reuben, y vino Reuben, Vayishkav et Bilha Pilegesh Aviv. ¿Sí? Leyó el versículo. Y amarlo le dijo Rabbi Hanina ben Gabriel al Meturgemán, le Meturgemán. Al Tetargem el a Jarón, solamente traduce la parte final del versículo, cuando dice Vayiyu bene Jacob shenem asar. Los hijos de Jacob fueron 12. Veshivhuhu jajamim. Y los sabios lo alabaron a Rabbi Hanina por ello. Es decir, este versículo en realidad cuando lo leemos en la Torá hay algunas personas, algunas costumbres, tradiciones que tienen la costumbre de dividirlo en dos. Lo leen porque además tiene doble ta'am, es decir, los signos musicales de lectura lo tiene doble. Una vez se lee con unos signos de lectura hasta la mitad del versículo y la segunda vez se lee entero, incluyendo esta final, Vayiyu bene Yaakov shenem asar. Bien, entonces lo que le dijo Rabbi Hanina le traduce solamente la parte final. ¿Qué vemos de aquí? Que se lee, pero no se traduce. Dice, Maaseh Egel Hasheni. El segundo episodio con el becerro de oro. ¿Qué quiere decir este segundo episodio? Solamente hicimos una vez el becerro de oro. La Torá nos cuenta en Parashat Kitisa que cuando Moshe estaba en el monte Sinai, el pueblo vino a hablar con Rubén y hicieron el becerro. Ese es el Maaseh Rishon. ¿Qué es el Maaseh Sheni? Cuando Moshe baja de la montaña y se va a ver a Aarón y le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Por qué te ha hecho pecar de esta manera? Y ahí Aarón empieza a explicar de vuelta todo el Maaseh Egel. Eso se llama Maaseh Egel Hasheni. Nikra velo metargem. Se va a leer, pero no se va a traducir. Es de Maaseh Egel Hasheni. ¿Cuál es este Maaseh Egel Hasheni? Desde el pasuk que dice, Vayomer Moshe el Aarón. Le dijo Moshe a Aarón, más alejada más de que te hizo este pueblo. Hasta el pasuk que dice, Vayar Moshe Ta'am Kifaruahu. Vio Moshe al pueblo que estaba totalmente desbocado, descubierto. Taña. ¿Y por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque en esta segunda parte, Aarón, ¿qué le responde a Moshe? Le dice, no, yo tiré el oro al fuego y salió el becerro. Entonces, si lo traducen, ¿qué es lo que la gente va a poder pensar? Que el becerro salió por sí solo, es como si estuviese atribuyendo capacidades al becerro. Y entonces, para que la gente no se equivoque en su pensamiento, no se traduce esa parte. Entonces, justamente por eso nos dice, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Leolam Yadam Zair Bechubatab. Es decir, la persona siempre tiene que tener mucho cuidado con sus respuestas. Shemitoch Teshuvah, Sheshivó Aarón le Moshe, porque por causa de la respuesta que le dio Aarón a Moshe, Parku Hame'arim, es decir, de aquí sacan, ¿sí? los que quieren encontrar fallas en la Torá, se apoyan en esto. Shenemar Vashliheu Baesh, lo tiré al fuego, Vayatza Egelazé. ¿Sí? Es decir, hay realmente algún tipo de idolatría, porque el becerro salió por sí solo. Muy bien, Birkat Kohanim. La bendición de los Kohanim. Nikraín velo metargemim. Se lee, pero no se traduce en la sinagoga. Después explica la Gemara y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? Mishum dechti, porque está escrito, Yisa Hashem pana beleja. Hashem va a elevar su rostro hacia ti. ¿Para qué? Para no despertar la envidia de las naciones hacia el pueblo de Israel. Porque lisopanim también quiere decir como que te va a agraciar, va a mirar para otro lado cuando haces algo mal. Maaseh David de Amnón, lo que ocurrió entre David y Amnón, lo nikraim velo metargemim, ni se lee ni se traduce. Pregunta la Gemara, veja Marta, Maaseh Amnón de Tamar, nikra un metargem. Ah, pero espérate. Lo que pasó entre Amnón y Tamar se lee y se traduce. ¿Y esto me vas a decir que no? Dice lo Kashia, no hay dificultad. Dichtib Amnón ben David,
Adjectiv, Amnon, Sam. Es decir, hay lugares donde está escrito Amnon, el hijo de David. Ese no se lee, no se traduce. Pero ahí donde está escrito Amnon a secas, entonces ahí se puede leer porque no viene a recordar al rey David. Tanur Rabbanan, enseñan nuestros sabios en una variedad, Kola Mikraot, Haketubim Batorah Liknai. Todas aquellas palabras que están escritas en la Torah que vienen a traer un desprecio, en lenguaje despreciativo. Korino Tam la Shevach. Es decir, se cambia la forma de leerlo y se la lee de una forma positiva. Es lo que se conoce como Keriuktiv. Es decir, hay palabras que están escritas de una forma en la Torah y se leen de otra, para no pronunciar esa palabra negativa. Por ejemplo, Yishgalena. Es decir, Yishgalena tiene una connotación de acostarse con algo. ¿Cómo se lee la palabra? Se lee Yishkavna. Es una palabra que se utiliza el mismo concepto, la Shon Shechiva, de acostarse, pero de una forma más elevada. Ahí donde dice Ba'apolim, Ba'efolim, ¿sí? Que es un lenguaje bastante negativo, es decir, está hablando está hablando de los orificios de la persona. Korimoto Batejorim, que es un lenguaje más adecuado. Girionim, es decir, tiene una connotación de los excrementos. ¿Cómo lo llaman? Divionim. ¿Sí? Debar Azab Mina Yonim. Es aquello que surge de los Yonim. En lugar de decir Lejolet Jorehem, que comerán sus excrementos, que surgen de ese orificio, ¿cómo se lee? Lishtot et meme shinehem. Beber las aguas de sus dientes. Lejol et zoatam velishtot et meme raglehem. Es decir, ahí se lee, perdón, vamos a repetir, dice lejol et jorehem velishtot et meme shinehem. De comer sus excrementos y beber el agua entre sus dientes. ¿Cómo dice? Lejol et zoatam, comer su zoa. Zoa también es excremento, pero es un lenguaje más bonito. Velishtot et meme raglehem, y beber el agua de sus piernas, es decir, su orina. Bimkom hamilá, en lugar de la palabra lemojraot, es decir, mojraot hace referencia al beta quisé, al retrete. Es decir, que viene de la palabra jor, el agujero, ¿sí? Donde se encuentra el excremento. ¿Cómo nosotros leemos? Lemotzaot, del lugar de donde sale. Dijo Rabbi Yoshua ben Korja, lemojraot que kishman. Es decir, se lee como está escrito. No hace falta cambiar. Gnai la bodazara. ¿Por qué? Porque está siendo utilizada esa palabra en forma despreciativa hacia la idolatría, y no hay problema en hablar despreciativamente hacia la idolatría. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Kol letzanuta asira, barmin letzanuta de abodakol javim de sharia. Es decir, todo tipo de burla está prohibida, salvo la burla hacia la idolatría, que está permitida. Como está escrito, Kara Bal Kores Nebo. Es decir, Bal y Nebo, que son deidades de Abodaz Zará, de Babel, y aquí está utilizando un lenguaje de burla hacia la Abodaz Zará. Es decir, como una persona que tiene una enfermedad en sus entrañas y no le da tiempo ni siquiera a sentarse para hacer sus necesidades. Es decir, como que tiene shilshul, diarrea. Uchtiv, está escrito también, Karsu Kar'u Yahdav, Lo Yahlul Malet Masa. Es decir, no podían soportar su carga y tuvieron que soltarla antes de tiempo. Rabbi Yanai Amar, dijo Rabbi Yanai, meaja, de aquí, aprendemos que se puede uno burlar de la idolatría. Le eglot bet aven yaguru shachen shomeron, ki abal alab imo, Marab alab yagilu, al que bodó, ki galam imen. Es decir, ahí que está diciendo al que bodó.
sobre su honor. Altikra kevodó, su honor, el keveidó, aquello que le pesa, es decir, está hablando de sus excrementos que están dentro de él y que no consigue sacar. Marabuna Barmanoach, Mishme de Rab, Aja, Ver el Rab Ika. Dijo Rabuna Barmanoach, en nombre de Rab Aja, el hijo de Rabika, Sharelele Bar Israel, le memarle la bodak Javim, es decir, está permitido a un judío decirle a un idólatra, Shakle le abodat kohabim de anje beshin tav shelo. Es decir, coge tu idolatría y métela donde te quepa. Bien, hemos entendido el sí. Amar Rabashi dijo Rabashi, Hayman disnae shomane, es decir, una persona que empiezan a salir sobre él, shemuot, es decir, rumores negativos, de que es un adúltero, Sharele le bazuye begimel beshin, es decir, se le puede despreciar con gimel y shin, es decir, que es gimel shin, ben girta sarie, es decir, hijo de una prostituta maloliente. Se le puede decir eso. Haman de Shapir, por el contrario, una persona que se empiezan a escuchar cosas buenas sobre él, Sharel Shabujes, es conveniente alabarlo. Human de Shabje y su alabanza, Yanujulo Berajot, y aquella persona que lo va a alabar, van a recaer sobre él las bendiciones. Sadran Alaja Koreta Megilá Omed, Sadran Alaja Koreta Megilá Omed, Sadran Alaja Koreta Megilá Omed. Volveremos a ti, capítulo, aquel que lee la Megilá de pie, Beli, Neder y Bezrat Hashem. Hasta aquí llegamos en el tercer capítulo. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos el cuarto y último capítulo. En una semana estaremos haciendo el Siyum de Masejet Megilá. Hizku Beimtzu. Un saludo para todos, buenas noches y gracias por estar ahí.